Bat, egoki balitz, 2014ko urtarrilaren 30ean egindako ohiko osoko bilkurarako akta onartzea. Bai, PP, Bilduk, Ados. PSek, EAJak, Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. Bigarrena, alkateak eta arloetako ordezkariek 2014ko urtarrilaren 20tik otsailaren 17 bitartean egindako dekretuen barre imotea. Bai, honi buruz zer esanik, Ederto, hurrengo puntua mesedez. 3. Hiri antolamenturako plan orokorraren aldaketa puntualari hasierako onespena ematea, ekonomia jardueretarako eta merkataritza ekipamenduetarako lurralde plan sektorialera egokitu dadin. Que se lo lleve. No, ya soy. Ederto, PPek. Sí. Nosotros, como ya es un tema histórico en este ayuntamiento y como nos manifestamos en su momento en comisión informativa, nos vamos a abstener y vamos a dar la razón. Independientemente de que exista un consenso más o menos amplio y que los comerciantes en su momento la sentencia la tuvieron a su favor y lo cual me alegro, hay algo que me preocupa que lo manifesté en comisión informativa, que es la posible en su día, aunque parece que no tiene visos de que sea así, pero que los juzgados puede ocurrir cualquier cosa, la posible condena patrimonial por parte del ayuntamiento en cuanto a la demanda planteada por responsabilidad civil o patrimonial del propio ayuntamiento. Ante esa preocupación, insisto, nosotros nos vamos a abstener sin ser obstáculos a que la modificación se plantee, pero como un acto de prudencia y de prevención. Y por lo tanto, insisto, nosotros nos vamos a abstener en coherencia con todo lo manifestado desde hace ya bastantes años. Ederto, Bilduk. Creemos que jurídicamente está avalado por los dos informes, con matices entre los informes, pero que corroboran que esta modificación es buena, que está bien hecha. Creemos además que esto pone negro sobre blanco en la defensa del comercio local, pero también manteniendo y defendiendo el empleo de Bilbondo, porque esto limita el área, pero no lo disminuye. Y el tercer punto para nosotros importante es que en el Consejo Asesor hubo unanimidad y que los que entendemos estos consejos no solo como meros órganos consultivos, sino como un escalón más hacia la democracia participativa, avalamos esos consensos y votamos lo que dice el Consejo. Por eso vamos a votar que sí. Ederto, PSek. Ese tema, como dice José Mari, un tema histórico que no histérico, que histérico podía haber acabado. Y como histórico que es, voy a hacer un pequeño resumen de él. Todo esto se inicia, ayer decía la prensa, efectivamente, porque creíamos en aquel momento, cuando se hizo un nuevo estudio de detalle para, no una ampliación, sino para poder que el grupo Eroski pudiese tomar o hacer uso de los 10.000 metros cuadrados que le faltaban, de una autonomía urbanística que nos creíamos que lo definía y que así eran los principios que regían el plan general. Y la verdad es que, aun creyendo que esa autonomía la tenemos y que la que debemos seguir teniendo, las sentencias nos dijeron que no, y que existe la jerarquía normativa y que nos teníamos que adaptar y nos teníamos que haber adaptado en su momento al plan territorial sectorial. Por cierto, un plan territorial sectorial hoy también desfasado, al igual que nuestro plan general. Y en base a ese criterio y a esa sentencia y a un ajuste, efectivamente, al final tenemos que hacer un cumplimiento de la legalidad, Emilio Izaskun sabe que es así, pues no vamos a ir a la prudencia jurídica que entendemos y podemos compartir con José Mari, porque se podría dar, aunque yo también la veo un poco lejana, una condena patrimonial civil o una pretensión de condena patrimonial civil. Y entendiendo que al final hay que apostar por el comercio local, entendiendo también que se ha asistido a unanimidad en el Consejo Asesor de Planeamiento. Y después de todos los avatares que hemos vivido como grupo, nuestro voto va a ser también favorable, tal como va la modificación del plan general. Ederto, EAJak. Bueno, nire asmoa ez da errepikatzea, orain alderdi guztiak azaldu da bena
bueno, nik uste dut argi geratu da, edo behintzate ados gauz, esan da naren ia guztiarekin. Egia da, hau aspalditik dator, 2009-tik dator, eta gu orduan, ez geunden, edo nire alderdiak behintzat, EAJak ez zegoen ados, ez zegoen ikusten ondo, Bilbondoren handitzearena. Orduan, gaur egun ona heldu gara, aldaketa desberdinak, epaileak, bere iritzia emon dau, eta iritzia merkataren alde iritzia emon dau. Guk hori errespetatzen dugu eta ados gagoz, eta ez dugu uste Bilbondo, haunditu egin behar denik, uste dut Bilduk esan dau, Bilbondo ez dugu ikusten gu haunditu behar denik, baina era berean bebai mantentzen dugu lanpostuak, ez da? Orduan, gu beti egon gara horren alde, 2011an bebai, ikusi genduen eta, uste dut, erosik proposatu eban edo plangintzan edo planteamendon barruan baukan ampliazio edo ampliatzeko edo obrak egiteko behireia eta hori gelitu behar izan genduen eta baita esan dugunez bebai informe juridiko desberdinak eskatu genduzan ikusteko lehenengo eta behin hori PTS edo plan territorial sektorial esan dakoa hori gure plan general de ordenación urbanaren gainetik dago eta horren barruan sartu behar gendun gure plana. Orduan horren pausuak emoteko, argi geratzeko Bilbondo ez dala handituko, eta bezalde batetik baita ere udalak eta basauritarrak euren patrimonioa babesteko. Badakigu, erosik bere ideia dauka eta horre juridikoki ziurtasun bat behar gendun, eta ziurtasun hori uste dute lortzen dela eta uste dute hor arrazoia gu daukagula. Momentuz, obrak edo hobekuntzak egin aldituzte, baina ezin da handitu Bilbondo eta horren aldaketak gure PGUn edo alde honetan, momentu honetan proposatzen da aldaketa zehatz honetan horrekin ados gagoz. Ederto.